Ok, entonces vamos a estudiar eliminación de Gauss-Jordan, eliminación gaussiana para resolver o para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, como ya habíamos visto, cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales de esta forma, en realidad lo que interesa, más que el nombre de las incógnitas, ¿cierto? Como por ejemplo en este caso x1, x2, xn, lo que interesa es el valor que tienen los coeficientes, tanto los coeficientes de las que aparecen acompañando a las incógnitas como los que aparecen aquí en los términos constantes del sistema. Porque recuerden, por ejemplo, nosotros hemos resuelto sistemas con las incógnitas x, y o z, y eso la solución es, los pasos para solucionarla que se siguen son los mismos que cuando tenemos x1, x2 y x3. Entonces, en realidad no interesa el nombre con el que aparezcan estas incógnitas, y sí los coeficientes que aparecen en el sistema. Entonces, la idea de esta sección es justamente sistematizar el método de eliminación de tal forma que podamos obtener un método útil para resolver sistemas lineales adicional al que teníamos del método de eliminación. ¿Okay? Entonces, en este caso lo que hacemos es, como lo que nos interesa son las incógnitas, los coeficientes, perdón, entonces lo que hacemos es tomar una matriz que vamos a llamar matriz de coeficientes. Esa matriz está conformada por los coeficientes que aparecen en el sistema. Por ejemplo, en este caso es nada más organizar los coeficientes que aparecen ahí. Por ejemplo, en este caso aparece el primer coeficiente que aparece en la primera ecuación, es a su 1, 1. Este es el coeficiente que aparece acompañando a x1 en la primera ecuación. Por ejemplo, en la 2n posición, la posición 2n de la matriz de coeficientes, aparecerá el coeficiente que aparece acompañando a la enésima incógnita, ¿cierto? En la segunda ecuación, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, esta matriz de coeficientes son la matriz de los coeficientes que aparecen aquí en el sistema de este lado. ¿Listo? Entonces, en general, las incógnitas las podemos colocar en un vector de incógnitas y los términos constantes en un vector de términos constantes, de tal forma que el sistema lo podemos representar de esta forma, como a por x igual a b, ¿cierto? Esto significa que hemos escrito al sistema en la representación matricial o en su forma matricial, como aparece en algunos otros textos. Haciendo la multiplicación de matrices, vamos a poder obtener nuevamente el sistema original. A esta matriz donde aparecen tanto los coeficientes, la matriz de coeficientes, como el vector de términos constantes, la llamamos una matriz aumentada. Entonces, esa matriz aumentada debemos tener claro que puede aparecer de dos formas en los textos: o con una línea punteada, como está aquí, ¿cierto? O con una línea continua, como aparecía en la anterior, en este slide, ¿cierto? Con una línea continua o con una línea punteada. ¿Okay? Nos la podemos encontrar la matriz aumentada en esas dos formas. Por ejemplo, para este sistema, la matriz aumentada es esta matriz, donde estos son los coeficientes que acompañan a las incógnitas. Por ejemplo, aquí observen que no aparece ningún coeficiente, pero en realidad recordemos que ese es el 1. ¿Listo? 1 veces x es el 1, 2 veces y, entonces el coeficiente es 2, 3 veces z, el coeficiente es 3, y así sucesivamente, ¿cierto? El término constante correspondiente a esta ecuación es menos 5. Entonces la matriz aumentada para ese sistema es la que aparece en esta a continuación. ¿Okay? Igualmente, de un sistema, de una matriz aumentada, podemos pasar al sistema, ¿cierto? Por ejemplo, esta matriz aumentada representa
a este sistema que está aquí, ¿de acuerdo? Donde aquí está x1, 0x2, más 0x2, ¿cierto? No lo escribimos porque tiene un 0, más 0x3, más 2x4, igual a 4, ¿de acuerdo? ¿Sí? No olviden que podríamos haber utilizado en realidad tanto x1 como x2 como x3, x4, como por ejemplo x, y, z o w. El objetivo entonces en esta sección es transformar la matriz aumentada que representa un sistema lineal para llevarla a una forma adecuada, de la cual puedan deducirse fácilmente las soluciones del sistema. Entonces esa forma adecuada la vamos a llamar forma escalonada reducida por filas o por renglones, ¿de acuerdo? Cuando una matriz está en esa forma escalonada reducida por filas o por renglones, cuando satisface las siguientes propiedades. Primera condición: todas las filas que tengan ceros, que sean solamente de ceros, si las hay, están en la parte inferior de la matriz. Es decir, si yo tengo una matriz que esté en la forma escalonada reducida, entonces si tiene ceros, si es que los tuviera, ¿cierto? Los ceros deben aparecer al final de la matriz. O bien aquí, ¿cierto? Como en esta, o bien acá. ¿De acuerdo? Pero siempre al final de la matriz. ¿Listo? Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Segunda condición: la primera entrada distinta de 0 en cada fila de la matriz, al leer de izquierda a derecha, eso quiere decir con esta orientación, con la siguiente orientación, eso quiere decir siguiendo esta orientación, ¿cierto? De izquierda a derecha, siguiendo esta orientación, ¿cierto? Entonces debe ser un 1. A ese 1 la vamos a llamar entrada principal de la fila respectiva. En algunos libros a eso le llaman pivote. ¿Ok? Es otra forma como podemos encontrar que le llaman a esa entrada principal. Para cada fila que no consta solo de ceros, el 1 principal aparece a la derecha y abajo de cualquier 1 principal en las filas que le preceden. La condición C. Y la condición D es que si una columna contiene un 1 principal o una entrada principal, ¿cierto? El resto de las entradas de dicha columna son siempre iguales a 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver eso vamos a fijar esas ideas con algunos ejemplos. Pero antes, cualquier matriz que cumpla las 4 condiciones simultáneamente, entonces se dice que está en forma escalonada reducida. Una matriz que cumpla desde la A hasta la C, pero no necesariamente la D, se dice que está en la forma escalonada por filas. Vamos a ver que esa palabra escalonada tiene un sentido en los ejemplos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estas matrices, las siguientes matrices están en la forma escalonada. Observen que esta matriz no tiene filas de ceros, por eso no interesa la propiedad, la condición A, ¿de acuerdo? Pero sí tiene unos, y esos son los que aparecen, son los primeros que aparecen en cada fila diferente de 0. ¿Ok? Esas son las entradas principales. El 1 de la segunda fila está a la derecha del 1, abajo y a la derecha del 1 de la primera fila. Y asimismo, el 1 de la tercera está tanto abajo como a la derecha de la primera y la segunda. Recuerden que aquí lo que hacemos es leer de izquierda a derecha, en esa dirección. ¿Ok? ¿Listo? ¿Por qué decimos que la matriz está en forma escalonada reducida? Observen que los unos que tenemos ahí, por ejemplo en esta matriz, nos van haciendo como una especie de escalones. ¿Ok? ¿Sí? Veámoslo en los siguientes ejemplos. Entonces, esta matriz tampoco tiene unos, ¿de acuerdo? No tiene ceros, filas de ceros nada más, pero sí tiene entradas principales, y son las primeras que aparecen en cada fila diferente de 0. ¿Listo? Se me olvidaba recordar una de las condiciones, es que las entradas que aparecen en la fila que contiene
a las entradas principales son ceros. Esa era la condición D. ¿De acuerdo? Observen, estas son las entradas principales y arriba y abajo de ellas solamente aparecen 0. Estas son las entradas principales. Esta que está aquí ya no es una entrada principal, porque no es la primera entrada de esta fila. La primera entrada es esta que estoy señalando aquí, que está pintada de rojo. ¿De acuerdo? Entonces esa matriz también está en la forma escalonada reducida. Así como estas. Observen que esta sí tiene filas de ceros, completamente de ceros, y esas aparecen al final o en la parte inferior de la matriz. ¿Ok? ¿Listo? Igualmente las entradas principales son estas. Y arriba y abajo de ellas no aparecen números diferentes de cero, solo aparecen ceros. ¿Ok? Y finalmente este ejemplo, el cual también tiene sus entradas principales, arriba y abajo de ellos hay ceros, y una fila de ceros aparece en la parte inferior de la matriz. Además, las entradas principales van formando el escalón que les mencionaba anteriormente, por el cual llamamos a esta una matriz en forma escalonada reducida. Bueno, hasta ahí, ¿cierto? Sí, por ejemplo, en esta se ve un poco más claro, aquí se ven los escalones. Por supuesto, hay escalones más largos como este, en esta matriz. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en esta matriz, los escalones van a ser así. ¿Listo? Bueno, escribámoslo aquí. Voy a borrar un poco aquí. Y aparecen en esta matriz, los escalones aparecen así. Podríamos buscar así, ¿no? Para buscar la siguiente, en realidad deberíamos tomar el escalón así. Aparece aquí y bajo. ¿De acuerdo? Ahí están formando. Y lo que nos da la idea de decir que están en la forma escalonada. Entonces, algunos ejemplos más de matrices que no están en la forma escalonada reducida. Por ejemplo, esta matriz no está en la forma escalonada reducida porque tiene una fila de ceros y esa no aparece en la parte inferior de la matriz, o sea que no cumple la condición A. ¿De acuerdo? Esta matriz, por ejemplo, no cumple la condición B porque la primera entrada no está en la forma escalonada reducida, porque la primera entrada no nula de esta fila es un 2 y no un 1 como debería ser. ¿De acuerdo? Entonces esta no cumple la condición B. Igualmente ustedes pueden verificar que estas tampoco están en la forma escalonada reducida. Observen que aquí tengo dos entradas principales, ¿cierto? Pero no están formando el escalón del que mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Por eso esta entrada principal de la tercera fila debería estar a la derecha, ¿cierto? ¿De acuerdo? Esta matriz no está en esta cuarta matriz no está en la forma escalonada reducida porque observen que encima de este 1, de esta entrada principal, hay un 2, ¿cierto? Y deberían haber ceros. ¿Es claro? Pero si cumple la condición A, cumple la condición B, la primera entrada en cada fila es un 1, tiene una entrada principal, tiene ceros, la fila de ceros aparece hasta el final y cumple la condición C. Van formando el escalón, van formando los escalones, las entradas principales. ¿Ok? Aunque una matriz no tenga, si una matriz no tiene fila de ceros, también cumple la condición A. ¿Ok? Pero no cumple la condición D. Por eso esta no está en la forma escalonada reducida, pero sí está en la forma escalonada. Está en forma escalonada por renglones.